en esta modulación bastante plástica, con geometrías que en general son bastante ortogonales, o sea, no tienen como tanta, no tienen unas cosas tan, unas curvas tan pronunciadas o lo que sea, y nada, con con esta misma estrategia y de los corredores, siendo como parte fundamental para unir todas las edificaciones, empieza a crear como esta estrategia de conectar a través de los ejes las edificaciones de la universidad. Ajá. Acá también es de la forma. Aparte de los corredores, ser este organismo vivo, las edificaciones obviamente también tienen es como bastante resaltante, ya que, bueno, al final los corredores te llevan este espacio, entonces lo que interpretamos nosotros que al final, claro, entonces tienes la edificación, tienes el corredor, ambas son experiencias quizás un poco distintas, porque claro, el corredor está tratando de conectar con cada una de las edificaciones que son totalmente diferentes, cada una tiene como sus reglas internas, entonces empiezas a tener como el corredor, como ese eje que te lleva a vivir otras distintas experiencias. Entonces, nada, bueno, fue más o menos lo que realizamos. ¿Cuándo fue hecho esto? ¿Cómo? ¿Cuándo fue esto hecho? La semana pasada. No. Seguro te pregunta cuándo fue el resultado. No, presentación. No, disculpa. Es que como estaba hablando de eso. Acá está la información. Lo construyeron en 1928. Ajá. Quiere decir que es casi simultáneo de la casa Rosenbaum y la misma PUC. ¿Qué cosa? Esta imagen me parece sumamente explícita. Se muestra claro la ubicación particular de cada uno de los elementos que constituyen el campo. Por cierto, en algún momento me parece importante mencionarlo. Es el conjunto más numeroso de obras de Wright, totalmente articulado. Me pregunto si el campo hubiera resultado atinado de no existir los corredores. ¿Cuál es el propósito de los corredores en realidad? Articularlo, conectarlo, ofrecer algunas directrices, o simplemente tiene una función práctica, puesto que es un clima cálido, húmedo, y es oportuno generar estas sombras, estos recorridos placenteros, cómodos, en todo caso. Pero no me imagino el campo sin los corredores, que pudiesen ser como muy espontáneos, muy aleatorios, si se quiere. Pero al mismo tiempo es una forma de poder orientarse, amarrarse a ello y transitar de un edificio a otro. Siempre me ha llamado la atención este proyecto, es precioso, realmente estupendo. Y si tienen oportunidad, por supuesto, visítenlo. Tanto gente que viene a Florida, como Miami puede ser interesante, pero este sitio es muy especial. Y como arquitectos o futuros arquitectos es importante y muy nutritivo el poder conocerlo. Pero siempre me llamó mucha atención, decía, la relación que existe entre esta idea de los corredores techados, o como quieran denominárseles, y el caso de Villanueva. En el fondo es la misma idea.
el mismo concepto, la misma intención, pero por supuesto en términos algo distinto. Bellísimo ejemplo. Y por supuesto Florence College no solamente un caso interesante en relación a la presencia de los corredores, sino también la arquitectura tan particular de sus edificios. Recuerden además que este conjunto se construyó casi con las uñas, mano de obra estudiantil. No había recursos en aquel momento. Y esto se levanta casi que a pesar de que se inicia a finales de los años 30, casi que durante la Segunda Guerra Mundial, no había cómo poder conseguir los objetivos acá. Y por eso quizás la calidad de los acabados en esos casos no es la mejor de todas. Pero hay que considerar sí, las condiciones en que se produjo. Excelente ejemplo. Y una vez más les recomiendo que apenas tengan una oportunidad, vengan a visitar este vale la pena, la experiencia es única. Sí, quería hacer un comentario adicional. Disculpe que se interrumpa un poco cuando hablo por el celular. Fíjense, si quieres poner la imagen final que habla de la estrategia formal. Fíjese, en realidad lo que se aspira con lo que se le sugerido era la estrategia fundamental. No solo formal. Y eso tiene que ver con este comentario del profesor José Luis y esa síntesis que se aspira que ustedes vinculen lo formal, lo espacial y lo del desplazamiento. En este caso el desplazamiento, como bien dice el profesor Colmenares, tiene que ver con la situación particular de esta edificación en un clima cálido, húmedo, que llevó a esta original estrategia de desvincular los elementos de conexión de edificaciones con este creativo sistema de corredores, lo que nos acerca a la misma visión que tuvo paralelo Villanueva en nuestra ciudad universitaria. Salud. Qué cómico como se oye. Ok. Chévere, gracias. Buenísimo. No se lo pierdan. Podríamos pasar. Hay uno de los ejemplos que vimos en la sesión anterior, y a mí me gustaría que pasara a presentar la casa Robin, que yo creo que asumió unas correcciones bien interesantes. Entonces, sugiero que ahora presente la casa Robin. Vale, profe, aquí estamos, ya comparto la pantalla. Ok, me confirman que se ve y que me escuchan, por favor. Sí, seguro. Sí. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Mi nombre es Diego Hermoso y mi compañero Alejandra Fuentes, y le vamos a presentar la casa Robin. Bueno, la casa Robin es una de las obras emblemáticas del arquitecto Frank Lloyd Wright,
Y esta casa representa un estilo de arquitectura de la pradera, y además simboliza la combinación de un estilo y da fe de la evolución de la arquitectura contemporánea. Diseñada entre 1908 y 1910, representa una síntesis entre forma, función y entorno. Fue concebida como una extensión del paisaje que la rodea, y Wright buscaba romper con las convenciones de la arquitectura residencial, apostando por un diseño que conectara con el habitante a través de sus materiales, los cuales son el ladrillo, la madera, el acero proveniente de los restos de un barco y por supuesto, la vegetación que la rodea. Como podemos apreciar en estas imágenes, estas son las que para nosotros representan las intenciones, rasgos y vistas más importantes de la casa, tanto en el exterior como en el interior. Así como también el piso 1 es el piso que más agrupa información sobre las cualidades de la casa. Siguiente. Esta casa está ubicada en Hyde, Chicago, en una esquina de gran carácter público, que obligó al arquitecto a desarrollar estrategias para mantener la privacidad sin perder la conexión con el exterior. La ubicación condicionó el resultado final, ya que el día de hoy, en la cerca de la casa, se encuentran edificaciones importantes como el Chicago Harper Center, Middle School, el Institute of Ancient Culture Museum, el Rockefeller Memorial Chapel, y que mencionando esto se evidencia un mayor aprovechamiento en planta, ya que los edificios aledaños, capaz en ese momento no estaban, pero hoy en día son más grandes. Pero si podemos observar en imágenes la planta, igual la planta que no pierde, digamos, en el centro no pierde, digamos, esa importancia en la zona. Siguiente. Con la planimetría, tenemos que tener en cuenta que las dimensiones aproximadas de la casa son de 17 metros de ancho por 55 metros de largo. En sus plantas podemos evidenciar los principios de arquitectura de la pradera, donde los espacios se originan o se organizan de manera lineal y fluida, evitando compartimientos rígidos. En el primer nivel se ubican funciones como el garaje, la sala de billar, el vestíbulo y entre otros. En el segundo nivel se pueden albergar espacios sociales, que son la sala, el comedor y la terraza, todos organizados en un espacio abierto, favoreciendo la continuidad visual. Y en el nivel superior contienen las habitaciones privadas, también orientadas para aprovechar la luz natural y las vistas. Siguiente. En estos dibujos de percepción intencionada podemos apreciar la materialidad y los accesos en la situación exterior. El uso predominante del ladrillo y de la piedra caliza que fueron elegidos por Wright refuerzan el carácter sólido y horizontal del espacio. Y los accesos son diseñados funcionalmente protegidos. El acceso principal está visible desde la calle, obligando al usuario a rodear la casa antes de entrar. Eso es algo que también recuerda no solo a obras que ya hemos venido escuchando el día de hoy, sino también al tema de la unidad diseñado por el arquitecto de un par de años antes. Exacto. Siguiente. En estos otros dibujos de percepción intencionada, en la situación interior de la casa, podemos observar que la madera es fundamental en la atmósfera del espacio. El roble logra una sensación de calidez, cohesión y refinamiento, reforzando la conexión con la naturaleza y con los materiales naturales. Y en la sala que es el dibujo de la derecha, la entrada de luz del protagonista, los ventanales corridos registrados en el espacio durante gran parte del día, creando fluidez y amplitud, acentuando mucho los materiales y el diálogo entre el interior y el exterior. Esta perspectiva además es bastante particular y me atrevería a decir bonita, ¿no? Es llamativa casa porque justamente presentan dos planos de gran apertura de luz, garantizando que ese espacio que es tan primordial y de gran jerarquía como la sala, a lo largo del día se va a estar bañando de luz natural. Exacto, y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, el eje longitudinal marca la dirección horizontal forzada por las terrazas voladizas y los ventanales corridos, que así, con todos como elementos se estructura el espacio interior y también va guiando la experiencia del recorrido dentro de la casa. Y bueno, en la materialidad y los accesos se refleja la intención de crear una arquitectura intuitiva y profundamente integrada con el entorno.
En cuanto a la dinámica de la forma, podemos observar una volumetría que se compone de bloques apilados. Parte se debe a la reinterpretación de una casa tradicional que tiene tanto sótano como áticos, zonas que Wright asociaba con una connotación negativa por los que tienden a hacer. Igualmente, se altera el esquema de plantas porque la composición es de extrema horizontalidad y parece extenderse en el espacio. Así se acentúan las voladas en el techo que comentaba mi compañero anteriormente. Los únicos elementos que hacen una alusión muy medida a la verticalidad son las ventanas o ventanales al acomodarse en ciertos de la fachada sucesivamente. Algo que también ayuda a romper con la idea de posibles sectores oscuros. Es importante considerar que la forma es responsable dentro del lugar en el que emplaza la casa y de la estrategia de división de los espacios en el interior. Dentro de la casa Robbie es posible también percibir un espacio muy alargado, no tan alto. Vemos cómo se da una coherencia entre el interior y lo exterior. Particularmente en la planta principal, vemos una operación que el techo presenta una especie de quiebre que revela de madera y genera un ritmo en áreas, rejillas que también son de iluminación, pilares ventanales. Ese es un aspecto que no solo es añadido plástico, sino que también comprende la modulación que sirve a nivel estructural. No hay columnas medio en la casa. En cuanto a la fuerza del emplazamiento, podemos observar cómo el prisma se acomoda en la esquina, quebrándose y dividiéndose en alas, que luego parece que se elevan para responder a la inmediatez con la calle, recordando sobre todo que es un contexto bastante público. La ausencia de la fachada convencional y jugar con las alturas para controlar las visuales, tanto de adentro hacia afuera como hacia adentro. Además de darle prioridad a los espacios más importantes para acceder a las perspectivas favorables. Esto es posible de lograr gracias también a muros bajos y jardineras que no son abruptos o se imponen en el panorama público. Los niveles más altos, por su parte, habilitan balcones de cara a los árboles. Y aunque se da la impresión de que la casa se abre al exterior, los accesos ocultos son otra forma de delimitar la interacción con lo que ocurre dentro de la casa. El emplazamiento es la clave para abordar una condición marcada del lugar. De acuerdo al flujo espacial, podemos concluir que la idea de que la casa se eleva suma a que las plantas no tienen la modulación de columnas estructurales, hace que se refuerce la idea de la planta libre. Las dos alas o quiebres que les mencioné corresponden a dos claros que separan el área pública de la de servicio o la privada. Para ello se hacen rejas en el recorrido, como por ejemplo haciendo pasillos angostos o incorporando puertas. Además de generar tratamientos en los espacios, como el hecho de que por un lado el área pública tiene a su vez vertical en el centro con chimenea y un núcleo de escaleras, pudiendo observar que se generan dos grandes espacios a cada lado de ese centro y donde hay como mi compañero, total flujo y amplitud. En cambio, en el eje de servicio, el núcleo de las escaleras está ladeado y los espacios que tiene son compartimientos rígidos, más cerrados, que reducen el área de paso. De todas maneras, ambos sectores mantienen la horizontalidad característica de la casa. Y gracias a esta gran particularidad, Wright logra ubicar el programa de forma acertada y sobre todo muy organizada. El esquema de los ejes estado plantas, pueden ver en la diapositiva, nosotros llamamos las plantas tipo 1, que vendrían siendo las plantas de calle con usos secundarios, piso 1, con usos principales de sala y comedor. El esquema cambia en piso 2, donde la planta se reduce con tener únicamente habitaciones privadas. El modelo de circulación pasa a ser el del lado de servicio. Y la chimenea prácticamente la columna vertebral de la casa, es únicamente para el cuarto más grande. El flujo entonces es el reflejo de la acumulación de los usos en sus respectivos ejes.
Y bueno, para la estrategia fundamental, si bien es como un punto a abordar mucho más sintético, nosotros quisimos explicarlo a través de varios dibujos. Pues hay una derivación del entendimiento entre el entorno y la función a desarrollar, como comentábamos a principio de la presentación. Pues la organización del manejo o el manejo del espacio viene dado por niveles distintos. La planta como elementos individuales que trabajan con la idea de públicos y de servicio, las plantas como conjuntos que se enfocan a nivel macro en la diferenciación de usos, y el conjunto en relación a ese contexto que busca mimetizarse en lugar de imponerse o darle la espalda. Y habiéndolo comparado con un barco por críticos y analistas de la arquitectura, como lo podemos ver en la imagen, hay un tema de las partes que se organizan entre sí, se conectan para dar o rendir honor a todo lo externo, como siendo la vegetación, la luz, las masas construidas, incluso la presencia de posibles transeúntes. Y esto además mejora o da pie a que sea de cierta manera la experiencia del usuario justamente. Es un diseño integral donde los elementos trabajan juntos y con la columna vertebral o los organizadores principales, la escalera y la chimenea, se crea una geometría y balance, como lo ven en el dibujo, hacer la comparación del ancla de la casa, equilibrio a los dos usos de las dos primeras plantas. Y la ubicación de las habitaciones y bueno, todos los espacios en general mantienen una lectura bastante clara. Así como lo podemos ver en la perspectiva que está más arriba, en la esquina derecha, donde se agrupan a través de flechas esas cualidades. Muchas gracias. Caramba, qué clase de aventura. Es una casa realmente excepcional. Creo que han cometido análisis con bastante detenimiento. Me parece magnífica la presentación, de ser bastante espontánea. En ese caso. La Casa Robert es sin duda la zona más importante de RAD. Yo creo que el siglo XX quizás en la historia de la humanidad. Tomemos en cuenta que cuando la proyectó no llegaron 40 años, un arquitecto poco experimentado, si se quiere, que tenía algo en bagaje, consigue un edificio con estas características. Ya ustedes han apuntado a sus valores, la zonificación, concepto de espacio, el manejo de la comprensión y expansión de este mismo, el emplazamiento en un lugar muy exigente y complicado como este en el que se edifica la casa. Me parece excelente el análisis que han hecho. Difícil es entender o asumir que el mismo jovenazo proyecta esta casa en esta fecha, 1908, realmente el proyecto es un poco anterior. Años después, en la década de los 30, consigue la casa de la Toscana. Indiscutiblemente, Wright es un arquitecto extraordinario, como pocos han existido. Presumo no solamente ustedes que han sido los responsables de este análisis han aprendido mucho de esta edificación, sino el resto del grupo. Me parece fascinante lo que realmente los felicito. Una coherencia nada elemental. Caramba, el espectro de Wright es aparentemente inagotable. De igual modo, los que apenas tengan oportunidad vayan a visitar esta casa porque es muy distinto, a pesar de lo detenido que ha sido el análisis que han hecho en abstracto, hacer esta serie de apuntes. Visitar el edificio es realmente incomparable. Si Wright hubiera detenido su carrera, su oficio, en este momento, ya hubiera pasado la historia como más extraordinario que jamás existido.
pero por lo visto todavía hay que esperar no solamente por citar la cascada, sino la Susuniana, las cuales hemos visto acá en Guggenheim, etcétera. De manera que no engaveten esto que constituye simplemente la primera aproximación seria a su arquitectura. Muchísimas gracias, realmente excelente. Me parecen de verdad espontáneas y curiosas esta última lámina, la forma como resultado del entorno de la función, esa analogía entre la casa, un buque, el anclaje, en fin, preciosa presentación. Muchas Gracias, profe. Bueno. Sí, mire, yo me sumo a las felicitaciones del profesor Colmenar. Yo creo que esta presentación está muy completa y resume esa aspiración que buscamos, que a partir de la comprensión de la arquitectura y la detección de esta estrategia fundamental, abramos pie a lo que va a ser la otra etapa que vamos a abordar, que es la interpretación crítica de la arquitectura. O sea, felicitaciones. Gracias, profe. Pasamos al otro grupo que también tenía corrección. Hemos recibido la casa Frique. ¿Están presentes? Gabriela o Georgina. Sí, estoy Georgina. Ok, ¿la pueden presentar? Usted tiene, porque yo no tengo para presentar y no la puedo montar. Bueno, yo la voy a compartir. Bueno, si quieren vamos a hacer lo siguiente, porque tengo que descargarla. De la casa de estudio Perginio Chequiná, podrán pasar a presentarla. Chequina, ¿está ahí? Bueno, pero puede compartir la presentación. Vamos a ver, creo que no tiene micrófono. Vamos a ver si descargamos mientras tanto.
Qué maravilla. Okay, se ve ahí las casas. Frique. ¿Cómo no? Ok, entonces pueden iniciar Gabriela o Georgina. Yo, profe. Siguiente, por favor. Ok, en este caso mi amiga quería más que todo enfatizar la horizontalidad que posee la casa. Esta es una casa, como ya se había hablado, perteneciente a la pradera, una de las cuatro más importantes que él hizo de la pradera, hubo muchas más. También hace énfasis en que la horizontalidad y la verticalidad tienen un equilibrio y hay muchas presencias de aleros. Por supuesto, también están las famosas ventanas con esas grandes verticalidades. Pero profe, son las que no están corregidas. Son la presentación de la semana pasada. Nosotros hicimos exámenes en los dibujos. Disculpa. Buenos días. ¿Qué pasó con el freak? Ya vamos. A ver, ¿se ve ahora? Ahí estamos. Pasa el siguiente, a ver. Sí, aquí. Aquí está la documentación de la casa, como está diciendo, pero ya lo habíamos conversado. Corrigieron. En esta percepción intencionada que todo lo que se quería enfatizar era en el cuanto al hall, la percepción del espacio interno, de cómo se iban los otros lugares. También había una conexión con el exterior que era muy importante a través de los ventanales y de esa espacialidad que había hacia afuera. También la casa en todo su conjunto tenía un cierto ritmo en la parte de arriba de las paredes. Y esos detalles todo lo que hacían era dar una especie de alargamiento hacia las losas. El siguiente, por favor. Esta fue que se había corregido. La dinámica de la forma habíamos establecido que básicamente es un sistema nuclear, ya que todo se conecta a través de un hall. Este hall como de núcleo y da partida hacia otro espacio, hacia la distribución de otros sectores de la casa. Sí. En cuanto al afuerzamiento, ella se encuentra sobre un valle. Aquí como la semana pasada había hablado que qué tan seguro estábamos de que había alrededor, lo buscamos por Google Maps y lo colocamos aquí en la esquina. Hacia los lados, las avenidas tiene Iowa que está en la parte del frente. Hay una importante conexión con esta calle para darle más prioridad al jardín interior que se encuentra, vaya la redundancia, en la parte de atrás. Siguiente, por favor.
Estas fueron otras que se corrigieron. Este es un corte para que se pueda apreciar el flujo espacial, que es básicamente desde uno accede por una pequeña entrada que realmente algo imagino que es para como al de una vez entrar al hall hay una apertura mucho más grande. Y es que se hace como todo flujo conectando diferentes espacios dependiendo de la jerarquía. Sin embargo, al frente del hall se encuentra un pequeño recibidor que sí es en cuanto a las dimensiones pequeño, pero está diseñado especialmente para, como dice el nombre, recibir. Entonces, a partir de aquí, uno puede dirigirse jerárquicamente a diferentes zonas sociales de la casa. Siguiente. En cuanto a la estrategia fundamental, básicamente está compuesto por volúmenes rectangulares. Se vuelve mucho enfatizar la cuestión de la horizontalidad y la verticalidad. Hay una armonía en ese sentido. Las líneas rectas están en equilibrio con las horizontales. Se da mucha importancia a la conexión de la fuera a través de los grandes que hay. Y también hay una vista y una circulación libre en todo lo que es el interior de la casa. Ella anteriormente, en sus inicios, en la parte de atrás tenía como un pabellón. Ese pabellón luego fue eliminado y ese terreno ahí se encuentra actualmente en una casa. Imagino que fue vendido de otro propietario. Siguiente. Son las descripciones. De las citas que se realizaron, que se buscaron, pero creo que ya a lo que estábamos hablando no sé si entra. Sí, eso formaría parte de la documentación. Sí. Narrativa, sí. Entonces esas fueron las correcciones que se hicieron en lo que se dijo la semana pasada. Esta casa es realmente excepcional. Y difiere un poco de los criterios comunes en el caso de estilo pradera, ya que no acusa esa horizontalidad que evoca Remeda o recuerda, se ciñe a las características de esa región, topográficamente hablando de Estados Unidos. El volumen central, triple altura, es notorio, pero más allá de la diferencia que puede asumir otras casas de la pradera, le da un carácter verdaderamente especial a este edificio. Es uno de los aspectos más resaltantes y más interesantes de esta casa, cuyo programa era bastante complejo. Yo diría que está más complejo, guardando la distancia, por supuesto, porque la ROI es mucho más grande que la misma casa ROI. Hay un detalle interesante que apenas edificio que ustedes ven acá, que se construyó posteriormente, es un garaje. Esta es la primera vez en la historia en que una estructura separada, autónoma, para guardar el automóvil, se idea. Tenía un segundo nivel donde vivía chofer, evidentemente era una familia bastante pudiente. Lástima que se perdió este pabellón acá, bien señalado. Por otro lado, la casa Piqui fue la que de las que más llamó la atención a la playa de jóvenes arquitectos europeos que venían a Estados Unidos a conocer de primera mano la arquitectura de Wright. No era de las más divulgadas, aunque tampoco desconocida, pero a la posta se convirtió en de las más populares para esta nueva generación de arquitectos, influyente
el movimiento textil holandés, con el que ustedes tienen bastante familiaridad. Por otra parte, esta casa se vincula a esa arquitectura de inspiración japonesa, tan sencilla y de muy particulares acabados, con los que Wright tenía ya alguna familiaridad. Por supuesto, las causas por las que se aproxima a la tradición japonesa valdría la pena hurgarlas acá. Excelente selección, no de fácil análisis, por supuesto. En la casa Freaky. Y supuesto que habría que añadir a la lista de otras obras que vale la pena conocer cuando Guillermo Park. No de las más populares, pero sí de las más interesantes, sin duda. Interesante análisis. Sí. Mira, yo quería destacar algo de lo que todo el profesor Colmenares. Esta casa tiene una espacialidad bien interesante, que ese volumen central que tiene prácticamente una triple altura. Ese core ustedes vieron que más lo expresa de alguna manera, y la fachada que tiene ese ventanal que ilumina esa parte creo que usted la obviaron. Yo le sugiero, porque va a ser de utilidad para la otra fase cuando retomemos la interpretación crítico-espacial, hacer un modelo a partir de los planos. Hablo de un modelo que lo podrían hacer en SketchUp o 3D, porque evidentemente los gráficos que ustedes muestran tienen muchas limitaciones, no guardan las proporciones y no hay ayuda a captar ese espacio esencial. Es una sugerencia para la presentación a futuro. ¿Ok? Perfecto, muy atinado. Sí, claro. Bueno. Falta la casa de estudio. Podrán compartir Chequina o Ferellina. Aquí está. ¿Cómo que no está? Creo que no están. Sí, creo que se desconectaron. Caramba. Sí. Bueno, entonces, de todas maneras, esa la habíamos visto la semana pasada. Lástima porque si quiere José Luis hacer algún comentario de la casa de estudio que ellos puedan escuchar después que se escuche la grabación. ¿Ok? La casa estudia es una obra muy temprana de Wright, además personal, por lo cual él se permite unas ciertas licencias. Además, como en algún momento lo señalábamos, también una suerte de laboratorio experimental. Constantes cambios. Ya bien ustedes recuerdan que Wright se precipitó y a la vuelta de unos pocos años tenía una familia de 6 hijos.
lo cual demandaba, por supuesto, una inspección constante de la casa. En principio, en su misma residencia tenía un pequeño estudio donde despachaba y con un par de colaboradores comenzó su carrera personal. Pero fue tan exitosa esa faena que se vio obligado a construir un estudio aledaño y conectado a la propia casa, lo cual le trajo algunos problemas, por supuesto, porque sus chicos pues perturbaban un poco la cotidianidad de su trabajo. Como bien es muy interesante el análisis de una lectura de la misma casa, bien complejo, por cierto, donde de paso notamos la certeza que él siempre manifestó en cuanto a la zonificación de la casa. Y aquella noción manifiesta en muchas otras sobre la comprensión y expansión del espacio. Quizás con un poquito más de franqueza, o candidez o ingenuidad o poca experiencia, maneja los accesos y el paquete o la imagen final de la casa, que en este caso puede ser una versión revisada y un poco manoseada, si se quiere, de el conocido estilo Shingle. En casas pseudo-victorianas, proto-victorianas, no se le puede pedir mucho después de todo. Estamos en la década de los 80, al apenas emanciparse de Sullivan, inclusive construyendo el edificio durante ese periodo también. Aquí lo tenemos, magnífico. Si bien la casa en sí es interesante, en mi opinión personal, lo es mucho más el estudio. No solamente una exploración formal, bien particular que deriva de la casa en sí, sino el empleo de materiales, en fin, ensayos, alternativas, opciones que él va esbozando y que luego refiere a muchos de sus proyectos en la zona, Park Forest y otros suburbios de Chicago. Rice un arquitecto todavía un poco crudo en proceso de aprendizaje, por supuesto, pero lo que concibe, lo que promete, lo que ofrece es verdaderamente excepcional. Otro edificio, este sí ha sido incorporado a la lista que reiteradamente ha citado de las obras de Wright a preservar, al menos sugeridas por el Instituto Americano de Arquitectos. Muy bueno. Creo que aquí un gráfico muy bien intencionado. Y donde indican nuevamente algunos aspectos ciertamente relevantes de ellos. Una especialidad bien particular. Algo ya explorado en la casa, pero desarrollado de una forma un poco más madura y por supuesto adecuado a las intenciones de una oficina de trabajo en el estudio en sí. Cuando Ray su familia, la casa entró un poco en decadencia, en desuso, como en otros casos ha pasado por distintas manos. En algún momento fue prácticamente destrozada, convertida en apartamentos, pero las buenas intenciones de ciertos grupos preservacionistas han conseguido rescatarla y restaurarla en los mejores términos, por supuesto, por lo cual puede ser visitada y experimentada a plenitud. Muchas gracias. Sí, yo ya habíamos comentado en la pasada sesión lo acertado de estos dibujos de percepción intencionada que resume la síntesis espacial de la sala de juego del estudio. O sea, me parece muy bien.
Entonces creo que ahí tiene un buen material para lo que va a ser la próxima etapa de una búsqueda de la interpretación espacial de la obra de Ray. Bueno, muchas gracias, José Luis. No, Creo que hoy nos ha dado un fabuloso panorama complementario de esta aproximación a la comprensión de esta fabulosa obra de Ray. Bueno, nos felicitamos todos. Realmente lo he disfrutado y una vez más por la confusión de la semana pasada, pero dio la oportunidad para madurar un poquito más. Claro, porque se pudieron corregir algunas cosas. Muy bien. Un placer. Bueno, nos vemos la próxima semana que tendremos una nueva cita con Villanueva. Magnífico. Salud. Profe, una pregunta. Sí. Así como para Ray dedicamos clases, vamos a hacerlo en Villanueva o solamente hacer clases. En este caso vamos a tratar de subirlo a una sola. Así como la de hoy. Chévere. Okay. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Chao. Gracias. Gracias, profe. Chaito. Un placer. Chao. Muy bien.